Pero el que lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Ken y Tony, quienes interpretan este tema, y con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que siempre nos sigue a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master en el día de hoy al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y la noticia más importante del día de hoy para Venezuela, para la migración venezolana, es la implementación a partir del día de hoy del Estatuto de Protección Temporal en Colombia. Se aspira que casi 2 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en el territorio colombiano pues accedan a este estatuto y obtengan la protección temporal que ofrece el gobierno colombiano por 10 años. Esto va a derivar no solamente en una mejora de condiciones para los venezolanos en el sentido de acceso a servicios de salud, de educación, empleo, sino también una regularización de más de 1 millón de venezolanos que en este momento no tienen un documento de identificación en Colombia. Esto va a permitir a las autoridades colombianas, al Estado colombiano, poderlos identificar de una manera completa, incluso el registro biométrico, que va a permitir que el venezolano pues pueda acceder a varios servicios que hasta los momentos no ha podido acceder por razones de lo endeble de la identificación del venezolano. Ahora bien, se inicia todo un largo recorrido que va a permitir finalmente que de manera regular Colombia pueda manejar de una manera más eficiente la situación de la emergencia humanitaria venezolana, y por el otro lado va a permitir a los venezolanos su incorporación socioproductiva al país. Y ante esa regularización de venezolanos en Colombia, Borges dice que esto es totalmente histórico, pues el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, por otorgarle el Estatuto de Protección Temporal a los migrantes en este país. El comisionado Julio Borges para las relaciones exteriores agradeció al presidente de Colombia por otorgar este estatuto. Este es un paso histórico que encamina a regularizar a más de 1 millón de venezolanos. Nuestro agradecimiento al presidente Iván Duque y al pueblo colombiano. Esto fue lo que expresó en su cuenta en Twitter. Bueno, y este proceso se construye en 2 etapas. La primera etapa consiste en la inscripción del ciudadano venezolano en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, el llamado RUM, y el diligenciamiento de una encuesta de caracterización socioeconómica. Esta etapa es gratuita, se hará totalmente en línea a través de los dispositivos electrónicos, inicia oficialmente hoy y se extenderá hasta el 28 de mayo del 2022. Para el caso de aquellos migrantes que han entrado posterior al 31 de enero del 2021, la autoridad migratoria aclaró que la fecha de inicio será el 29 de mayo de este año y la fecha final el 24 de noviembre del 2023, siempre y cuando logren demostrar que este ingreso se hizo por paso regular. Hay que aclarar esto. Mucha gente piensa, no, pero es que yo llegué ayer, yo llegué antier, yo tengo una semana acá. No, usted no pudiera acceder al estatuto temporal a menos que lo haya hecho por un paso regular, y en estos momentos en la situación de pandemia el único paso regular o entrada regular a Colombia es a través de las vías de aeropuerto. No hay paso terrestre ni fluvial todavía. Y Luis Eduardo Martínez, solicitaremos al CNE hacer un nuevo registro electoral. Sobre los próximos comicios regionales, el parlamentario destacó que las elecciones deberían realizarse a más tardar el segundo domingo del mes de diciembre. Pues el diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020 señaló este miércoles que solicitaran al Consejo Nacional Electoral un nuevo registro electoral en el país. Martínez también indicó que van a proponer que se les permita a los venezolanos que estén fuera del país inscribirse en el registro electoral para que puedan votar en las próximas elecciones que les corresponden.
Sobre los próximos comicios regionales, pues el parlamentario destacó que las elecciones deberían realizarse a más tardar el segundo domingo de diciembre. Bueno, y si usted no conoce todavía los pasos para el manejo en el nuevo Estatuto de Protección Temporal implementado a partir de hoy, debe saber que debe ingresar a la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y hacer clic en el botón visibles, luego hacer clic en la opción Room, y si no tiene un usuario debe registrar un usuario allí. Con este usuario usted ingresará un número y un tipo de documento de identificación, su correo electrónico, que debe ser un correo electrónico actualizado, no puede ser un correo electrónico viejo o abandonado. Una vez que usted ya ha hecho esto, le debe leer el aviso de privacidad, deberá aceptar las condiciones de registro y a partir de ese momento pues se inicia todo este proceso en donde usted debe aportar algún tipo de prueba para comprobar que estaba aquí en Colombia antes del 31 de enero de este año. Y España considera que la designación de los rectores del CNE es un primer paso para garantizar unas elecciones libres en Venezuela. El gobierno de Pedro Sánchez reiteró su posición a seguir apoyando los esfuerzos de los actores venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país. Pues el gobierno de España considera esa inclusión de los dos opositores en el nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que supone pues es un primer paso al que se debería seguir otras medidas que lleven en última instancia al país a la celebración de estas elecciones libres y justas que se han venido siempre permitiendo y que se les está diciendo que quieren para que el país sea democrático. Pues así lo ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y la Cooperación en un comunicado después de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y surgida de las elecciones del pasado diciembre, cuyo resultado en España pues no reconoce. Aprobará la designación de 5 nuevos miembros del CNE. Bueno, y tenemos un nuevo CNE. Esa es la segunda noticia importante para los venezolanos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Este nuevo CNE, nombrado por la Asamblea Nacional Ilegítima, hay que reconocer esto, la que fue electa en diciembre pasado. Este nuevo directorio del CNE tiene 5 integrantes. Esos integrantes son Tania de Amelia, también Alexis Corredor, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón. Ellos son en número proporcional 3 representantes del chavismo y 2 representantes de la oposición, según lo han comentado diversos medios nacionales. Y esto ha generado también una enorme polémica en redes por parte de los factores de oposición sobre si este CNE permite las condiciones básicas de transparencia como para poder iniciar la reincorporación a los procesos electorales por parte de gran parte de la oposición. Al respecto, el analista político Roberto Patiño ha dicho que Roberto Picón y Enrique Márquez son rectores principales del CNE y representan una buena noticia para el camino de recuperación del voto en Venezuela. Afirma que gracias a la sociedad civil organizada por el compromiso se ha demostrado que se puede luchar en democracia. Ellos debemos seguir exigiendo, afirma Patiño, mejores condiciones para que todos los venezolanos podamos elegir de forma libre y democrática, pero coincide con varios factores algunos factores de la oposición, que tanto Picón como Márquez son garantía de un proceso mejor, más efectivo, más transparente que los recientemente celebrados. Y en Venezuela continúa el COVID en una gran alza e inicia también el segundo ensayo de la vacuna rusa. Pues la primera persona en recibir esta dosis pues fue el embajador ruso Sergei Melix. Venezuela pues inicia estos ensayos clínicos de la segunda vacuna rusa contra el COVID-19, la Epicvac Corona, donde se ha informado que el regulador sanitario ruso pues han respondido ante esta situación. De acuerdo con este comunicado, la entidad, el primer vacunado de los ensayos clínicos del preparado pues fue el embajador ruso en el país. Melik confió en que este fármaco pues superará todos los trámites necesarios y recibirá la autorización de las autoridades para su uso, al igual que lo ha hecho antes la Sputnik 5. Bueno, y seguimos siendo conejillos de indias de la experimentación rusa y cubana, y cualquiera que se le ocurra experimentar una vacuna encontrará en el gobierno de Maduro una opción
para poder colocar al pueblo venezolano en esta circunstancia de ser conejillo de India de procesos que todavía se desconocen dentro de la investigación. Bueno, Delcy Rodríguez, Enrique Capriles, Elías Agua, Stalin González y Henry Falcón coincidieron en afirmar que la designación del nuevo directorio del CNE es un gran primer paso. Sin embargo, hay voces disidentes, hay voces que señalan que un CNE que proviene de una Asamblea Nacional ilegítima es igualmente ilegítimo. Entonces, bueno, hay gente que dice que no acepta estas condiciones, que el CNE lo debería haber nombrado la Asamblea del 2015 y ataca fuertemente la decisión del chavismo de escoger esta directiva del CNE. Tamara Suju, al respecto sobre el tema, señala que imagina que Capriles, Falcón y Stalin, o sea, los representantes de la oposición que han apoyado abiertamente esta nueva directiva, después de reconocer a la ilegítima Asamblea Nacional de Maduro y sus nuevos rectores, van a pedir como segundo paso la liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución sistemática en Venezuela, la expulsión de los agentes extranjeros represivos, llámense cubanos, rusos, iraníes, FARC, ELN, Hezbollah, desarme y control de los grupos irregulares venezolanos, los colectivos, los planes, presos, FBL, sindicatos acreditados, desarticulación de la FAI, desincorporación de los oficiales acusados de violación de derechos humanos. Afirma Tamara Suju que estos deberían ser los próximos pasos y de verdad que pone la agenda bastante dura en esta materia. Y el exrector del CNE, Vicente Díaz, considera que la nueva directiva designada en la institución electoral cuenta con la mayor representación opositora en los últimos 20 años. Ese Consejo Nacional Electoral hasta ahora tiene la mejor representación opositora en la historia, incluyendo la que me tocó a mí. Esto fue lo que ha expresado el político en una entrevista para el periodista Wilmer Villegas. Este martes 4 de mayo, pues la Asamblea Nacional 2020 designó en sesión extraordinaria a estos rectores principales y además a los suplentes del Consejo Nacional Electoral. Pero lo más importante va a ser, Nancy y amigos oyentes, lo más importante va a ser la elección de los 3 cargos directivos de organizaciones que dependen de este CNE, la Junta Electoral Principal, la Junta Electoral Nacional, perdón, la directiva del sistema de datos del CNE y también el área encargada de la sistematización también del proceso electoral en Venezuela. ¿Esto qué significa? Que el control de estas áreas es fundamental para garantizar transparencia de un proceso electoral. Si hoy se escoge esa directiva y todos los miembros, directores de estos organismos son escogidos con criterio político chavista y no con dedocracia, no será muy afortunada la elección de la nueva directiva del CNE y por lo tanto habrá mayor rechazo. Así que se está esperando que hoy se definan estos 3 cargos fundamentales dentro del CNE para saber hacia dónde marcha esto, si en realidad hay un atisbo de transparencia o en todo caso pues seguimos en las mismas pero con diferentes actores. También por otra parte el país continúa andando, sí. El país continúa marchando. Sigue su marcha y sigue la marcha también de la violencia en Venezuela. Sobre esto habla Javier Tarazona de Fundaredes, quien indica que la violencia en Venezuela se ha incrementado durante el último periodo 2021. Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, viene haciendo una revisión de la curva de la violencia en estos estrados. El registro de homicidios contabiliza un aumento comparado con el mes inmediatamente anterior. 99 homicidios se contabilizaron en comparación a 80 que se habían registrado en estos 6 estados fronterizos en el mes de marzo. En el caso de los desaparecidos, el aumento fue de 55 personas, un total de 111% de aumento. Y en el caso de los enfrentamientos armados, 28 enfrentamientos armados se registraron en estos estados fronterizos. Queremos manifestar nuestra preocupación por 2 elementos que emergen como impulsadores de la violencia en la frontera. Uno, el Estado a través
del Cuerpo de Exterminio, las FAES, quienes han venido recrudeciendo las ejecuciones extrajudiciales en estas entidades, donde pareciera que ahora, no solo cambiándose el nombre de este organismo, sino las acciones mucho más perversas y mucho más beligerantes contra la dignidad humana. Razón por la cual desde nuestra organización estamos elevando a instancias nacionales e internacionales nuestras preocupaciones por el aumento indiscriminado de la violencia en la región fronteriza. Pero también debo señalar que ha sido el epicentro de la opinión pública local, nacional e internacional el conflicto en el estado Apure y la perversidad con la que ha venido actuando el Frente Décimo de la FARC, dejando importantes bajas en el sector militar, que nos solidarizamos con las familias que hoy sufren esta situación. El primer estado violento de la frontera se impone el estado Zulia con 37 homicidios, el segundo estado, el estado Bolívar, entidad que por la disputa del control de las minas termina siendo uno de los más violentos también del país. Y el tercer lugar, sin duda alguna, el estado Apure. Ahí está este reporte bastante trágico, bastante duro. ¿Sabes qué me llama la atención? Lógicamente la cantidad de fallecidos, la cantidad de muertos por la violencia en la zona de frontera, sino esta cantidad, 55 personas desaparecidas. O sea, personas a las cuales se les perdió el rastro. Llegaron a la frontera o hacían vida en la frontera y han desaparecido. O sea, por arte de magia no se sabe nada. No se sabe nada. Como no se sabe nada de todos los militares que estaban en la operación esta, que en la donde fueron emboscados por la FARC. De ellos tampoco se sabe. Hay un número, las cuentas no cuadran. Habían 38 y resulta que aparecieron muertos 12. ¿Y del resto? Y hay otro grupo que llegó hasta la unidad militar allá en Apure, pero hay una cantidad de aproximadamente unos 8 o 9 funcionarios militares que no hay registro de ellos, no se dice qué pasó con ellos. Y entonces, si estaban en la operación debe estar el registro en algún lado. Claro, debe estar el registro en algún lado, pero de eso no habla la Fuerza Armada venezolana. De verdad que es una situación bastante compleja esta. Y Ledesma también habla sobre este nuevo rectores del CNE. Cualquier designación que haga es mamotreto, es totalmente ilegítimo, pues el exalcalde metropolitano aseguró que las nuevas autoridades electorales que dicen ser parte de la oposición pues han negociado con el régimen de Nicolás Maduro. Señaló que la designación de estos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral no es legítima, porque la Asamblea Nacional pues fue electa en el 2020 durante una jornada que se considera totalmente fraudulenta. Bueno, y les comentábamos al inicio del programa sobre la implementación del Estatuto de Protección Temporal. ¿Ahora qué viene? Bueno, nos lo aclara Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, quien habla sobre los pasos siguientes en este proceso importante que hoy ha iniciado Colombia para el registro de los venezolanos. ¿Cuándo empezamos con la entrega de documentos? En octubre de este año, es decir, que este mismo año los primeros migrantes podrán tener no solo su fase 1, sino adicionalmente su documento en la billetera. Ese documento plástico representa el compromiso del migrante con la legalidad, el compromiso con Colombia, una nación que los ha abrazado. Es la reiteración del cumplimiento de las reglas de juego, del buen comportamiento y del respeto de la ley, pero es también la ventana de entrada, el pasaporte de entrada a las oportunidades. A las oportunidades me refiero al trabajo formal, al acceso a la educación, a la salud, a adquirir un bien en Colombia, a poder conducir un vehículo. Es la forma en la cual el migrante puede materializar sus derechos en territorio nacional y puede exigir a los demás migrantes y a todos un tratamiento digno y respetuoso de los derechos humanos. Bueno, excelente.
Así pues se regulariza una situación de más de 1 millón de venezolanos que no tienen documentos para identificarse en estos momentos en Colombia. Evidentemente esto no es la solución definitiva al problema migratorio, pero es más bien una fórmula de apertura inteligente a lo que puede venir en un futuro. La incorporación productiva de gran masa de trabajadores venezolanos, de profesionales venezolanos, de técnicos venezolanos, a incrementar la producción en Colombia y ayudar también a su economía. No solamente es un beneficio para los migrantes como tal, es también un beneficio y una opción lógica para Colombia. Y cuando hablas de esa opción lógica, más de un profesional ha dicho a la audiencia que es esa educación que el país no apoyó, pero que le va a dar todo su conocimiento. Viene del extranjero, viene como migrante, que ese conocimiento que adquirió en su país lo va a depositar en un país que le está dando la resiliencia para poder estar estable. Sí, y esto significa también que Colombia no ha invertido ni un solo dólar en la formación de estos venezolanos, y hay venezolanos con títulos de doctorado, con maestrías, con posgrados diversos, con ciertos niveles de capacitación que y experiencia, que es lo más importante, que va a ayudar mucho al desarrollo de este gran país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Que te piquen caña. Y así toca con más de uno, picale caña. Lo cierto del caso es que Daresca nos trae este tema para iniciar así la segunda porción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este horario meridiano, que nos permite llevarles a ustedes información y comentarios sobre Venezuela y la migración a lo largo del mundo. Y como para agregarle un detallito más a la torta que se ha convertido este planeta, esta sociedad y toda la crisis que vivimos en cualquier lado, pues vean ustedes esta noticia que no tiene que ver con el programa, pero siempre es importante reseñarla. Un cohete chino de 22 toneladas de peso se encuentra fuera de control en el espacio. El Pentágono afirma que reingresará a la Tierra el 8 de mayo. Argentina, Colombia, Chile y otros países de esta franja están en la lista de países donde se puede estrellar. ¿Qué tal? Increíble esto, pero habían pasado muchos años antes de que de que un cohete de estas dimensiones se perdiera en el espacio. Resulta que el cohete llevó la primera fase de la Estación Espacial China al espacio, la ubicó bien, pero resulta que el cohete es de reingreso, manipulado, controlado, pero resulta que el cohete pasó derecho y llegó fuera del alcance del control chino, y ahora resulta que está girando alrededor del planeta a una velocidad de una órbita cada 90 minutos. Es muy acelerado, pero está dando tumbos. Cada vez que va a reingresar, da tumbos y tumbos y tumbos, y se espera que esto hace totalmente imprevisible donde vaya a caer el cohete, pero el cohete va a reingresar a la atmósfera. Lo que no se sabe es dónde. ¿Dónde, en qué momento y cuándo? Así que el 8 de mayo eche su vista muy atenta al cielo. No vaya a ser que con estas casualidades las malas fortunas del mundo a usted le corresponda la ley de Murphy y en ese momento le caiga el cohete donde menos lo espera usted. Y hablando de ley de Murphy, Nicolás Maduro ya tiene su espada por si le llega a caer. ¡Ah, caray! ¿Ustedes vieron ayer al farandulero de Nicolás Maduro? Se reunió nada más y nada menos que con Steven Seagal, este protagonista de varias películas de acción. Llegó invitado por Maduro y le dijo: "Oh, Maduro, ¿cómo estás?" Y Maduro le respondió: "Bueno, yo estoy bien, yo estoy bien." Y Steven Seagal le ha regalado a Maduro una espada samurái. Ahorita se volvió samurái. Una espada japonesa. Y ustedes hubiesen visto el video de Maduro, ¡guau, guau, guau!, dándole la espada por todos lados. Y que Steven Seagal, yo creo que estaba preocupado que no se le vaya a ir a este loco la espada y me atraviese. Pero, es que él necesitaba, porque acuérdense que el año pasado él se disfrazó de hombre araña, ¿no? Ay, verdad. Una de las confesiones íntimas de Maduro fue que se disfrazó de hombre araña en el cuarto con Cilia Flores. Esto no me lo imagino, tampoco se lo imaginan ustedes. Pero en todo caso, con eso Maduro ahora es más peligroso que chivo... que chivo expiatorio.
No quise decir eso. Es más peligroso que mono con cuchilla. Así que tengan cuidado porque el hombre ya anda armado con una espada samurái que le ha regalado, no sé, alguien le recomendó a Steven Seagal que le regalara una espada samurái y ahora sí que estamos... Dijo, ahora sí nos vamos a colocar bien cortantes con el nuevo CNE, ¿no? Ah, caray. Por ahí van los tiros, será. Bueno, seguimos con las informaciones. Y el SECODAC dice que los casos de ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes pues aumentaron en el 49% durante el 2021. El documento titulado Somos Noticia, capítulo Salud Mental 2020-2021, pues reveló que el riesgo de ideación suicida en los menores de edad pues pasó del 21,24% en el 2020 al 25,93% en el 2021. Estos niños y niñas, adolescentes atendidos por Servicio de Atención Psicológica Crecer sin Violencia en el primer trimestre de 2021, pues presentaron alteraciones en el estado de ánimo relacionados con cuadros de ansiedad y depresión, según lo ha informado SECODAC. Bueno, y hay una situación que está ocurriendo desde hace algunos años y se ha venido incrementando en los dos últimos, y es la migración venezolana utilizando la vía marítima para llegar desde el estado Falcón hasta Aruba, Curazao y Bonaire. Bueno, esto se ha incrementado, pero también se ha incrementado el número de casos de desaparición en el alta mar, de ocultamiento de la verdad, y una situación que ha venido investigando desde hace algún tiempo Omar García de Fundarredes en el estado Falcón. Con él estuvimos conversando. Hola Omar, buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alan, y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el trabajo que viene haciendo Fundarredes Capítulo Falcón es no solamente de asistencia, sino documentación bien específica sobre el drama de lo que es la migración hacia las islas del Caribe, como bien lo dice. Una migración que, si bien es cierto, hay que tener un punto bien importante, que se había dado de manera legal, regularizada, durante mucho tiempo, dada la conexión que existe sobre todo entre Aruba y Curazao y el estado Falcón, que había un comercio legal, un comercio bastante fructífero, una dinámica comercial bastante importante. Y bueno, eso traía como consecuencia, de una u otra manera, la migración, incluso y viceversa, ¿no? Falconianos hacia la isla, pero también los isleños venían hacia Venezuela, hacia Falcón. En virtud de la emergencia humanitaria compleja que está viviendo el país, ¿no? Donde las carencias de los más básicos servicios y la falta de calidad de los mismos, la inexistencia de una economía que te permita obtener los más básicos recursos alimenticios para poder sustentarte, hace pues de que la población, incluso la más vulnerable, que es la que existe precisamente, que de la pesca y esa de relación comercial que está desde hace 2 años y un poco más de manera suspendida, dada el cerco diplomático que existe mutuamente tanto con las islas que sirvieron, ¿se acuerdan?, de aquella oportunidad como centro de acopio de la llamada ayuda humanitaria. Y bueno, el gobierno tomó esa medida. Sucede pues entonces que esta migración, que además de como la migración completa, que es una migración forzada que vive el país, esta es una migración forzada pero con mucho más riesgo, los riesgos de aventurarse al mar, que permite pues de una u otra manera caer en la que nosotros y las familiares, sobre todo en la documentación que tenemos, han manifestado de la existencia de unas redes delincuenciales, que trae como consecuencia entonces que estos migrantes, unos llegan a feliz término, llegan a su destino final de manera, pues digamos, si se quiere, exitosa. Sin embargo, ha existido desaparecidos en alta mar, que existe pues opera una red delincuencial en nuestras costas falconianas, en alta mar, y evidentemente eso promueve flagelos como la trata de personas, la prostitución, la explotación sexual. Omar, dinos algo, ¿cómo se caracteriza esa migración? ¿Quiénes son los que están migrando y asumiendo estos riesgos en alta mar? Bueno, fíjate, nosotros documentamos este último informe del mes de marzo, donde indicamos una cifra realmente
alarmante, preocupante, que es que el 64% de los desaparecidos en alta mar, ¿no?, son jóvenes menores de 28 años, incluso con presencia de niños. Y entonces, esto nos da más radiografía, digamos, desde el punto de vista enermético, lo que nos permite es decir que entonces la mayoría de la migración forzada por vía marítima son jóvenes que están perdiendo el país, Venezuela, porque son edad productiva, jóvenes que además están en su mayoría profesionales, y hay una atenuante. Hay muchos menores de edad entre 15 y 17 años, específicamente de cada 10, 2, ¿no?, que no tienen realmente, no han culminado ningún nivel de estudio universitario, por supuesto, ni liceístas, es decir, no son ni bachilleres, y se arriesgan a la migración marítima. ¿Eso qué nos indica? Bueno, que efectivamente, además de que son los jóvenes mayoritariamente los que migran, la posibilidad cierta de que ellos puedan surgir, dada el nivel educativo, académico que tenga, está en minusvalía, no está en esa sigla. Ahora, hay algo que me llama la atención. ¿Sobre qué elementos, cuáles son los elementos que ustedes tienen en su investigación, en su trabajo que han venido desarrollando allá, para asegurar que hay la existencia de una red de delincuencial que pudiera haber secuestrado a la gran mayoría de estas personas? Mira, los testimonios de los mismos familiares dan cuenta de ello. Además que existe incluso por parte del Estado venezolano una opacidad en la investigación. Incluso familiares en sus testimonios manifiestan de que existen complacencia por parte de algunos organismos de seguridad en virtud de las investigaciones que se hacen, ya que pudieran también estar, digamos, inmiscuidos funcionarios en esa red. Las mismas familiares, al narrar cada uno de sus hechos del proceso migratorio de su familiar, pues siempre se da de que es alguien que lo promueve, no simplemente es motus propio de la misma crisis que vive, sino que jugando con esa necesidad que la persona tiene, hay alguien que lo promueve, sea desde afuera o incluso operadores internos, que hay 2 detenidos, por cierto, de ellos, pero que salieron posteriormente bajo la figura de que también eran víctimas. Los mismos familiares, entonces en su testimonio manifiestan de que fueron abordados, su familiar desaparecido, fueron combinados, emocionados, empiezan pues a ofrecer una serie de cosas, que al llegar ya tienes trabajo, al llegar fulano te va a recibir, al llegar, entonces eso les preocupa, o son parte de la investigación penal incluso, que la insistencia en una migración que siempre tiene el mismo patrón de las otras embarcaciones, también desaparecidas, y conlleva pues al hecho de la desaparición. Recordemos que Falcón, en el caso específico de Falcón, digamos que el primer caso muy visible por la magnitud, ya que fueron 34 personas desaparecidas, fue en el año 2019. Sin embargo, una embarcación también del año 2020, en plena pandemia del COVID-19, con todas las restricciones que implicaba eso, eran los primeros días, que era en el mes de marzo, específicamente el 17 de marzo, también hubo la segunda embarcación que desaparecieron de manera completa sus tripulantes, que es la embarcación de Tiraya, 22 personas. Ha habido desapariciones, digamos, no aisladas, pero no se puede llamar aislada, pero no completa, ya que de una embarcación desaparecen 2, desaparece 1. Entonces, son los testimonios de las mismas familiares, el modus operandi, que todo se relaciona, que implica pues de que existe evidentemente una red delincuencial. Porque entre otras cosas, los desaparecidos, a diferencia de los desaparecidos o de los naufragios que ocurren, siempre aparece el cuerpo o aparece la lancha, ¿no? Por los restos de la lancha, si es por algún naufragio. Y evidentemente en estos
caso no ha aparecido ni cuerpos, ni siquiera residuos de alguna embarcación que permite inferir de que fue una jugada del mar en la que ellos pueden haber perecido. ¿De cuántas personas estamos hablando según el registro que ustedes llevan? Nuestro registro siendo la cifra de 57 falconianos. Recordemos que esta también se está dando en otros estados, como es en Huiria, que es Estado Sucre, y ahora recientemente del Tamacuro. Pero de las embarcaciones de Falcón, de la documentación que tenemos desde hace año y medio, son 57 familias que han vivido este trama de lo que es la desaparición en alta mar, producto de la migración forzada de un familiar, uno de sus miembros. Y finalmente, cuéntanos, Omar, ¿cuál ha sido la reacción oficial, la reacción de la Fiscalía, la reacción de las autoridades sobre este tema? Bueno, fíjate que eso es muy interesante, ya que hay, como ratifico, hay una especie de opacidad por parte del Estado y sus instituciones. Recientemente nosotros el día viernes estuvimos en la ciudad de Punto Fijo, donde quisimos interponer una nueva solicitud de investigación a los efectos de que se determine la verdad de los hechos y sobre todo que se les dé respuesta a los familiares, ya que los familiares nos habían venido diciendo de que asisten a la sede de la Fiscalía y simplemente el fiscal le dice: yo no los voy a atender porque yo no los mandé a venir. Una cosa totalmente violatoria del debido proceso, de la tutela judicial efectiva como principio constitucional y en defensa de la promoción de derechos humanos que establece, para la redundancia, nuestro texto, nuestra Carta Fundacional, nuestra Constitución. A pesar de eso, no existe por parte de los familiares la menor duda de seguir luchando. Y lo mismo corresponde a Fundarredes y nosotros en lo personal, que seguimos asistiendo a esas familiares. Pero ciertamente no hay, fíjate, a la fecha de hoy, y sobre esas embarcaciones no hay ni siquiera un sistema, no hay ni siquiera una orden de alerta internacional sobre la desaparición de esas personas. No hubo en su momento que debieron activar los protocolos de búsqueda de guardacosta, tampoco lo hicieron. Entonces es una opacidad por completo que estamos viviendo por parte del Estado venezolano, que además que es responsable, ¿no?, de garantizar que sus ciudadanos no migren forzadamente. También estas personas que aún migrando forzadamente se ven en esta dramática situación, no obtienen del Estado ninguna protección, ninguna garantía, ninguna respuesta. Bueno, muchas gracias, Omar. Omar García, representante en el Estado Falcón de la organización Fundarredes. Omar, muchas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias a ti, Alan, y a toda tu apreciada audiencia. Gracias por seguir, ayudar a visibilizar este tipo de cosas, que lo peor que nos puede ocurrir es la indiferencia y el olvido. Bueno, interesante todo esto, ¿verdad, Nancy? Ha sido... Es un punto de vista muy viable. ¿No? Y sobre todo la lógica que le aplican. De las embarcaciones desaparecen 2 o 3 personas. En alta mar se han desaparecido 2 embarcaciones completas. No hay ninguna una muestra, alguna seña de dónde están. Si fue un naufragio debería haber algo. Pero nada, absolutamente nada. Omar García, representante de Fundarredes en el Estado Falcón. Algo pasó interesante esta mañana, Nancy. Esta mañana, pues, Juan Francisco Espinosa Palacios, el director de Migración Colombia, armó toda una estrategia de comunicación en donde se conectaron con diversos puntos de Colombia, sí, para mostrar la implementación del estatuto y el arranque definitivo de la implementación del estatuto. Pero bueno, más allá de eso está lo anecdótico. ¿Recuerdas tú que Juan Francisco Espinosa tuvo un problema con su moto cuando iba por una ruta cerca de Bogotá? Sí, quien lo auxilió fue un mecánico venezolano. Bueno, él estuvo hoy en la casa del mecánico venezolano y desde allí transmitió, pero lo que más le impresionó en su cuenta personal, esto no es en la cuenta de Migración Colombia, sino en la cuenta personal de Juan Francisco Espinosa, es que el señor y su familia le prepararon unas arepas venezolanas. Y este fue el desayuno de Juan Francisco Espinosa, quien señala la generosidad venezolana, arepa para seguir con energía trabajando en la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Gracias al equipo de Migración Colombia y mil gracias a la comunidad venezolana por su generosidad y resiliencia.
Bueno, ahí está una muy buena acción de que los venezolanos buenos son más que los malos. Sí, y fíjate aquí, comiéndose su arepota, nos da hambre a este momento en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Dos mujeres en mi vida, bueno, es lo que canta Teo Galíndez, un tema que dice que me manden las dos como castigo. Ay, Dios. Qué pecado. El problema es que le salgan bien paticos. Ese es el otro problema. Claro, el problema ella, no es que le envíen las dos, el problema es que le salgan ambas paticos. En Colombia es patico, en Venezuela es cuaima. Así que para que lo entiendan bien todos los amigos oyentes en este momento de este programa, iniciamos así la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, enviándoles un enorme y un afectuoso saludo a todos los oyentes de La Voz del Río Arauca que se incorpora a partir de este momento a nuestra señal. Bueno, y en este momento pues saludamos en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a todos esos oyentes que están ahí pendientes a través del dial 1110 AM de La Voz del Río Arauca y también a través de nuestras redes sociales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio y en Twitter, @Siempre Venezuela. Bueno, Nancy, ¿y sabes que Steven Seagal aparentemente tiene una misión secreta en Venezuela? Sí, señor. Por ahí dicen que la gente no va a perdonar esto, lo de Nicolás Maduro, no lo perdonan, lo ha convertido en un meme muy gracioso en redes sociales. Y dicen que este señor, Steven Seagal, este artista norteamericano, ha sido contratado por el gobierno de Venezuela para enfrentar al Coqui. Ese es el nuevo, esa es la nueva película, Esa ¿no? es la nueva película. La nueva película. La nueva película de Steven Seagal va a ser allá en la Cota 905 en la ciudad de Caracas. Bueno, seguimos con las informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y la Alianza Sindical Independiente considera insuficiente el nuevo salario mínimo, pues la central sindical considera que el trabajador venezolano está muriendo por enfermedades ante la desnutrición y ante el COVID-19 y con este nuevo salario pues van a terminar de morir. Pues esto es lo que ha dicho el secretario nacional de la Central de Transportadores de Alianza Sindical Independiente. Considera que este nuevo monto del salario anunciado por el Ejecutivo Nacional no resuelve absolutamente nada. Así lo ha expresado a través de un comunicado. Pero lo que es claro, Nancy y amigos oyentes, es que usted puede incrementar el salario en cualquier monto que usted se le puede imaginar. Usted puede subirlo a 15, 20, 50 dólares al cambio actual en Venezuela. Pero el problema no es ese. El problema es que si usted tiene una economía inflacionaria, ese incremento salarial no le va a servir a usted para nada, porque usted perderá ese incremento salarial, irá perdiendo progresivamente la capacidad de compra de manera acelerada. Y esto en definitiva lo que va a significar es que estos 3,5 dólares que hoy vale los 10 millones de bolívares que han sido en los que ha sido fijado el incremento salarial, dentro de un mes, muy seguramente, habrá perdido una buena parte de este valor y por lo tanto estaremos en las mismas. Empezaremos a ver que el salario mínimo representa 3,55 dólares, después 2 dólares, después 1 dólar, después 0,65 como estaba anteriormente. Y denuncian que la confiabilidad operativa de la refinería en Puerto La Cruz no está garantizada. Pues según el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, en la refinería de Puerto La Cruz no se garantiza la confiabilidad operativa porque la planta permaneció paralizada durante 4 años. Se explicó que la refinería tiene una capacidad instalada de 190,000 barriles diarios de combustible. Además señaló que la planta de craqueo catalítico está fuera de servicio por falta de mantenimiento e intervención. Bueno, y siguen las conversaciones, siguen las opiniones sobre el tema de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral nombrada por la Asamblea Ilegítima el día de ayer. Bueno, una de las personas que opina sobre este tema y que tiene bastante propiedad para esto es Carmen Beatriz Fernández, una analista política venezolana que ha escrito y es columnista en diversos medios de comunicación. Señala lo siguiente en su red de Twitter: ayer la Asamblea Nacional de Maduro, no reconocida por buena parte de la comunidad internacional, nombró un nuevo árbitro electoral. Es mucho más equilibrado que el que le precedió e incluye algunos nombres intachables. ¿Tiene legitimidad?
Señala ella lo siguiente: el valor del nuevo árbitro debe juzgarse a partir de entender en dónde estamos, en un punto muerto, en un juego trancado, en un empate catastrófico y criminal. Y creo que lo de ayer representa una pequeña oportunidad para salir de allí. Es lo que opina Carmen Beatriz Fernández. Hace tiempo ya que la oposición venezolana está fragmentada en 3 bloques respecto al tema electoral. Los que quieren que la única elección posible sea la presidencial. Los que aspiran a mejorar las condiciones. Los que quieren elecciones como sea. Acá la mesita de Maduro. Y señala también que los 2 últimos años la estrategia opositora estuvo guiada por el primer grupo, maximalista en las aspiraciones. Se apostó el todo o nada, amparados en lo que finalmente evidenció ser una falsedad. Todas las opciones están sobre la mesa. Y sigue así el tuit muy interesante de Carmen Beatriz Fernández analizando esto. O sea, desde su perspectiva es una oportunidad, es una pequeña puerta que se ha abierto y que hay que aprovecharla. Pero es, insisto, una opinión más dentro de la oposición, en donde también hay opiniones muy duras, muy críticas, como la de María Corina Machado, que ha rechazado absolutamente este nuevo CNE. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca? Reporta para ustedes Oliver Luyano, el amigo de todos, cubariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos justamente acá en la tierra del Joropo y en este momento estoy con José Gregorio Chinchilla. Él es de Barinas y bueno, vamos a compartir una importante información. Pero antes de que todo, José Gregorio, saludo para Siempre Venezuela. Bueno, saludo de verdad, agradecido por esta oportunidad, pues vamos a la orden. José Gregorio, nos dijiste que eras de qué parte de Venezuela. Pues soy venezolano, tengo 25 años, vengo del estado de Barinas, tengo alrededor de año y medio aquí en Arauca, Colombia. Situaciones políticas y económicas que ya conocemos del país pues me llevaron a tener que buscar otra salida. Mi salida fácil fue venirme a Arauca y apoyar y seguir apoyando a... ¿Por qué decidiste venirte a Arauca? Ayudar a la población, porque conozco mucho el tema de inmigrantes venezolanos que están en necesidad, con extrema grado de vulnerabilidad, y estamos para apoyar y para ayudar. ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? En Venezuela era director de la Academia de Policía del Estado de Barinas, pues licenciado en Administración, y pues por problemas, como les dije, pues, tocó renunciar a todo y venir. ¿Y aquí te dedicas ahora? Ahorita pues ya tengo año y medio, como lo comenté, he ayudado en apoyos humanitarios, en fundaciones, organizaciones de cooperación internacional, contando con las organizaciones del departamento también. Actualmente pues firmé contrato con la Fundación Generación PJ de Medellín y pues soy el encargado aquí en el departamento de Arauca. ¿Qué hace la Corporación PJ? Apoyo acción humanitaria, ayudar a todos aquellos migrantes, y no solamente migrantes, también a los colombianos que están en una manera que se puede decir con extremo grado de vulnerabilidad. Descríbenos ese trabajo que has hecho acá en Arauca. Pues el trabajo es acción humanitaria, que no es nada más de llegar a una casa y conocer esa problemática, y uno a veces se siente impotente al poder conocer ese tema y no sabe qué hacer. Pero como hoy en día ya tengo año y medio aquí en Arauca, ya sé qué puedo hacer y qué puedo tocar y a dónde puedo ir para solucionar a esa persona. He denunciado muchos casos de xenofobia, he denunciado muchos casos de maltrato, he denunciado casos de venezolanos que no les permiten ingresar a estudiar. Todos esos casos los he canalizado con organizaciones de cooperación internacional, con la Defensoría del Pueblo, con la ayuda de fundaciones del Estado, donde nos permite, y no es solamente un cooperante que uno diga tenemos un cooperante que baja recursos a la fundación, no, son recursos que vienen por el Estado, que uno toca aquí, tocamos a la gente de la Cruz Roja, tocamos a la gente de ASNUR, tocamos a la gente de CUPAC, de Chile. Entonces digo, José, mira, ¿por qué? Porque he sido totalmente transparente al momento de realizar una jornada de acción humanitaria. ¿Manejan ustedes algún número de venezolanos acá en esta zona
No manejamos números en específico, no manejamos, porque si nos ponemos a manejar números yo creo que perdemos la cuenta. Conocemos la situación que está Venezuela pasando y sabemos que las fronteras son las más afectadas. Y con el problema que sucedió en hace pues alrededor de los 15 días, con lo que está sucediendo en el estado de Apure, que toda esta gente se la ha traído para Arauquita, nosotros nos hemos trasladado hasta Arauquita y apoyar y ayudar y atender. A veces no se necesita un recurso, a veces se necesitan manos para poder ayudar a la población. ¿Qué impresión tienes de esa situación de allá? ¿Qué impresión? Pues demasiado. Ver cómo niños lloran y cuentan la historia. Me gustaría que pudieses llegar hasta allá. Y niños te lloran contándote la situación, porque el niño se me acercó y me dice: José, estaba yo jugando en el patio, tenía un niño como 10 años, estaba jugando en el patio y vi cómo pasó un avión y empezó a disparar. Todos esos cuentos los niños lo echan y dicen que es mentira, pero un niño de 10 años no puede decir algo. Esto lo sabemos. Eso es cierto. José, viene el tema del estatuto de permanencia. ¿Qué hace la Corporación PJ en ese sentido? Ya estamos articulando, trabajando con otras fundaciones para aliarnos y ayudar a este proceso de migración, ayudar a que todos los venezolanos que se encuentren en frontera de Arauca, poder ayudar a que se hagan la inscripción ante la plataforma de migración para cumplir y para que esos venezolanos indocumentados puedan recibir ese beneficio. Para eso estamos trabajando. ¿Tiene garantía a la persona que se inscriba, que se registre allí, que le van a otorgar el permiso o el estatuto? Eso ya como que es de migración. Ya la verdad, pues nosotros... ¿Conocen ustedes que hay alguna evaluación que le van a hacer a cada ciudadano que se registre? Sí, porque para eso están pidiendo pruebas sumarias. Para cuando se pide pruebas sumarias es porque tenemos que comprobar realmente la situación que estamos aquí. ¿Qué no puede servir como prueba para demostrarlo? Un contrato de arrendamiento. No pueden servir dos testigos, dos personas colombianas que certifiquen que esa familia venezolana llegó antes de diciembre. ¿Me entiendes? Que llegó, no puede servir el carnet de vacunación. Si recibimos una transferencia de otro país y nosotros recibimos una transferencia por efecto está la obligación de emitir una constancia donde, por decir, José Gregorio retiró tal dólar tal día por la empresa. Eso nos sirve como pruebas sumarias mediante este registro. Muy importante que la gente sepa, ¿no?, hacia dónde van a acudir, a dónde tienen que buscar. Los que han sido atendidos, por ejemplo, por organizaciones también están en la obligación de darle, no la obligación de cooperar con ellos en este sentido. El proyecto se está trabajando con fundaciones y con ONG para poder articular y trabajar de la mano. Estamos esperando que todo, de verdad, que sea un trabajo humanitario y que todos nos reforcemos. Pero en los próximos días vamos a estar anunciándote dónde vamos a estar instalados y cómo se va a hacer este proceso. Bueno, mis amigos de siempre Venezuela, Nancy y Alan, estamos hablando con José Chinchigua. José, palabras finales, el tiempo. Bueno, de verdad agradecido por este proceso y pues los invito también a que nos acompañen y nos hagan seguimiento de este proceso que vamos a realizar, y no solamente del apoyo humanitario ni el proceso de migración, sino vamos a estar constantemente en la calle apoyando a la migración y a la gente colombiana, que se demuestre el grado de vulnerabilidad. La situación que están. Bueno, mis amigos, vamos a estar muy pendientes de nuestro programa Siempre Venezuela, porque por aquí vamos a estar haciéndoles seguimiento para informarles a ustedes cómo va el proceso del estatuto de permanencia en este país. De verdad que debemos agradecerle a este gobierno que nos ha permitido, pues nos ha abierto las puertas para recibirnos. Desde esta zona de frontera de Arauca, mis amigos. Bueno, ha sido así este reporte de Oliver Luyano. Fíjate cómo el impacto del estatuto pues ya ha alcanzado también la zona del Arauca, de todo el resto de Colombia. Vamos a tener reportes también en La Guajira seguramente de esto, en una situación de verdad que debemos sentirnos satisfechos, pero más que todo comprometidos los migrantes. Estamos comprometidos en hacer que este esfuerzo valga la pena,
que esto sea muy bien visto por parte de la sociedad colombiana, porque va una mayoría de venezolanos a incorporarse productivamente al país y sobre todo hacerlo bien. Eso es la imagen que queremos proyectar, una imagen de un país, de una migración positiva que quiera hacer y contribuir con el país. Bueno, y hemos estado hablando sobre el tema del nuevo CNE en Venezuela, pues Pedro Calzadilla es el nuevo presidente del CNE, la segunda vicepresidenta estará a cargo de Enrique Márquez y la Junta Electoral estará dirigida por Tania de Amelio, integrado por Roberto Picón y Carlos Quintero. Esta nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, designada por la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, pues el ente comisional estará presidido por Pedro Calzadilla. La segunda vicepresidenta pues estará a cargo de Enrique Márquez. Junto a la Asamblea Electoral estará dirigida por Tania de Amelio, integrado por Roberto Picón. Por su parte, el Registro Civil Electoral estará presidido por el rector Alexis Corredor, Tania de Amelio y Conrado Pérez. La Comisión de Participación Política y Financiamiento estará presidida por Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Leonel Patricia como suplente. Y los nuevos rectores del Poder Electoral asumirán el periodo 2021-2028. Bueno, ahora vienen los análisis de estas decisiones tomadas al interior del Consejo Nacional Electoral sobre los tres principales cargos, las tres principales áreas de manejo del proceso electoral en Venezuela, el área política, el área de sistematización y el área operativa plenamente del proceso electoral. Ahí ese será el tema de esta tarde, de ver si esto realmente... Sí, esa noticia está en desarrollo todavía. Sí, si esto realmente pues va a beneficiar la posibilidad de una mayor transparencia en el proceso electoral venezolano. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, Prisionero de tus besos, con Carlos Guevara, este destacado artista venezolano fallecido hace algunos años. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela. Vamos a enviarle un saludo a nuestra audiencia, Nancy, que... Sí, a esa gente que está ahí a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, de la voz del río Arauca 1110, a esos cibernautas que siempre están pendientes. Vamos a saludar en el día de hoy a la señora Rosa Méndez, un cordial saludo, Roberto Alexis, que siempre está ahí en sintonía con nosotros, y a Julio Edinson Marín, que también es fiel de Siempre Venezuela, y a Isabela Peña. Isabela, muchísimas gracias por tus buenos deseos. Sí, te enviamos un saludo enorme desde acá, desde el estudio de Venezuela, siempre Venezuela. Bueno, y siguiendo con las informaciones, si usted dijo, voy a guardar el paraguas porque ya salió el sol, no, como dijeron por ahí, porque el pronóstico es de lluvias, hay que estar pendiente de esto, nubes de evolución rápida asociadas a precipitaciones moderadas o fuertes en prácticamente todas las zonas de frontera, en el Arauca, en esta frontera del departamento norte de Santander con el estado Táchira, La Guajira, y en la frontera de La Guajira, lluvias. El pronóstico es lluvias. Y esto se debe a que hay una concentración de estimaciones pluviométricas significativas que pueden incrementar el nivel de agua en los ríos y cauces de agua, provocando desbordes en los mismos y posible deslizamiento de tierra en zonas de montaña. Esto va a afectar, entre otros estados de Venezuela, al estado Apure, Guárico, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar, Esequibo, Barinas, y en la región también de la Zulia y Andes venezolanos. Esto es todos son estados de frontera, y esta circunstancia de lo que ocurre de aquel lado de la línea, pues ocurre también en este lado de la línea. Nubes de evolución rápida asociadas con precipitaciones moderadas o fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Y Venezuela recibe los primeros equipos de congelación para conservar las vacunas contra el COVID-19. La UNICEF, que se encarga de hacer el aporte, indicó en Twitter que estos equipos serán instalados y distribuidos para incrementar la capacidad de conservación de las vacunas en los lugares estratégicos. Cada congelador permitirá el almacenamiento de alrededor 8.500 dosis. Venezuela recibió este 5 de mayo este primer dos vuelos de esos equipos de congelación que la UNICEF pues está enviando
para fortalecer esta cadena de frío del país, como parte de ese compromiso en la preparación de la infraestructura para conservar las vacunas del COVID-19. El especialista en inmunización, Malvin Morán, detalló que el cargamento llegó al aeropuerto de Maiquetía y que recibieron los primeros 50 congeladores que explica. Cada uno pues permitirá este almacenamiento de alrededor 8.500 dosis de vacuna, lo que equivalen a 256 litros de capacidad. La organización también agregó que la publicación que estos equipos serán instalados y distribuidos con apoyo de la UNICEF para incrementar la capacidad de conservación de estas vacunas en los diferentes lugares estratégicos que permita acercar los servicios de inmunización a todas las comunidades. Bueno, y tenemos en línea telefónica a Gisela Serrano. Ella es representante de la organización Solidaridad Activa y hemos venido conversando con ella sobre este tema de la activación del estatuto y lo que esto significa para las organizaciones de apoyo humanitario a los venezolanos en toda Colombia. Gisela, buenas tardes, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola, ¿cómo está, Alan? Gracias por la bienvenida. Bueno, ya claro, yo soy la presidente de Solidaridad Activa Colombia, pero realmente ahorita trabajo y soy la vicepresidente de la Fundación Maguampi Venezuela. Solidaridad Activa la tenemos ahí como que paralizadita un poco. Bueno, pero fíjate una cosa, Gisela, ¿cómo recibe la comunidad venezolana, cómo reciben las organizaciones de apoyo humanitario el inicio a partir de hoy de la implementación del estatuto? Bueno, en verdad eso es un gran trabajo y es una gran esperanza, como lo decía en la transmisión que hicimos hoy, porque es la oportunidad para que más de 1.700.000 venezolanos que estamos en territorio colombiano podamos estar regulares, podamos acceder a toda esa oferta social de trabajo que tiene Colombia, que podamos ser visibilizados y a la vez contribuir de una forma más positiva en el crecimiento de Colombia. Hay algo importante que ha realizado durante el día de hoy la organización que representa. Ha emitido una prueba de estas pruebas que son solicitadas por Migración Colombia para poder justificar su llegada al país antes del 31 de enero de este año. Coméntanos sobre esto, de verdad que te veías muy contenta en redes por esto. Sí, o sea, para mí fue una gran satisfacción y para nuestra organización un trabajo arduo poder emitirle a una compañera esta certificación, que es una constancia que como organizaciones registradas en Cámara de Comercio, que estamos adecuadas, que tenemos el tiempo suficiente para poder certificar que alguien estaba en territorio colombiano antes del 31, poder emitir esta constancia. Solamente debemos cumplir con lo que te decía, o sea, tener nuestro registro de cámara al día, tener tiempo suficiente, es decir, por lo menos más de 3 meses, porque si no puedes decir, no, él estaba acá, pero yo me registré después de esa fecha que él llegó, o sea, no tiene sentido. Llevar la identificación, obviamente, del representante legal, llevar los datos que identifican de manera personal valga la redundancia, a la persona, al ciudadano venezolano al cual se la estamos emitiendo, y llevar los datos de presentación tanto de la organización como del representante legal, de manera que puedan ser localizables para poder hacer la validación de esa información que emitimos. Llevar el sello húmedo y pues entregarla a nuestros hermanos venezolanos para que puedan establecer esa prueba sumaria que tanto angustia a tantos compañeros. Bueno, Gisela, y es un motivo de orgullo, ¿verdad? Es un motivo de orgullo. Creo que Maguampi en todo caso se convierta entonces en la primera organización humanitaria venezolana en Colombia que emite este tipo de documentos. Sí, gracias a Dios, y bueno,
fue chequeado hoy aquí en la oficina, nos dijeron que sí cumplía con todo. O sea, eso nos llena de mucha satisfacción. También pues es un trabajo, como te digo, en equipo. Ayer la doctora Luglan Prieto de la Fundación Refugiados Unidos me ayudó a la revisión, eso rechequeamos, que no falte, que no nos quede nada por fuera. Y bueno, gracias a ese trabajo, como te digo, de equipo, hoy pudimos tener esa gran satisfacción de poder apoyar a nuestros hermanos. Bueno, Gisela, ¿y qué viene ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Luego de este registro previrtual, ¿verdad? Primero hacer el registro, luego hacer la encuesta socioeconómica, que es lo que es toda la fase virtual. Vamos a recibir el correo con el agendamiento de nuestra cita. Ese agendamiento viene para el mes de septiembre, con el favor de Dios. Allí vamos a hacer nuestro sistema biométrico. Ese sistema biométrico nos va a permitir ya tener acceso a la última fase, que es la de la entrega del PPT, que es el permiso de protección temporal, y el cual pues nos dará la identificación ante el Estado colombiano, que como ciudadanos que nos ha sido negado en nuestro país, hoy Colombia nos da esa bendición. Qué bien. Bueno, Gisela, un enorme placer haber conversado contigo y haber compartido de algún modo esa gran felicidad que se te nota, que la expresas y que consolida la organización que estás dirigiendo. Gracias, mi amor. Y gracias a ustedes. Y bueno, estamos aquí, seguimos trabajando y el camino es muy largo. Le pido a todos los compañeros venezolanos que tengamos un poquito de paciencia. Hoy el volumen y el tráfico de la página ha sido exacerbado y pues ha sido muy lento realmente el proceso, pero tenemos que tener paciencia. Recordemos que empezaba hoy, 5 de mayo de 2021. Los que estamos en el grupo 1, 2 y 3, vamos hasta el 23 de mayo de 2022. Entonces, tengamos paciencia que sí lo vamos a lograr. Bueno, un gran abrazo. Seguimos entonces igual, acá. Gracias, Alan. En Venezuela, siempre Venezuela seguimos. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, Nancy y Alan? A ustedes, amigos, tengan muy buenas tardes. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, nos vamos a ir a Venezuela y vamos a darle un repaso a la decisión o un vistazo a la decisión que ayer tomó la Asamblea Nacional de Venezuela, como ustedes saben, electa con votos de la mayoría chavista. Entonces, bueno, ayer la Asamblea Nacional designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En total son 5 principales y 10 suplentes, de los cuales 8 tienen peso en la toma de decisiones técnicas y políticas que definirán las condiciones de las próximas elecciones. Quiero hacerles un resumen, pues, del perfil de cada uno de estos personajes que tendrán la responsabilidad de dirigir los procesos electorales por 7 años, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pedro Calzadilla es exministro de Cultura de Hugo Chávez, es también historiador, también ocupó cargos en el gobierno de Nicolás Maduro como ministro de Educación Superior para el año 2013. Es magíster de la Universidad de la Sorbona en Francia, profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Fue postulado por la sociedad civil, aunque el Comité de Postulaciones Electorales no precisó la organización o las organizaciones que respaldan su candidatura. La Asociación Civil Súmate impugnó su postulación por considerar que viola los artículos 296 de la Constitución y el artículo 9, numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que exigen como requisito para ser elegido para estos cargos no estar vinculados a organizaciones con fines políticos. Destacan que Calzadilla es fundador de la Red de Defensa de la Humanidad,
Movimiento de Pensamiento y Acción contra toda forma de dominación y exclusión. La REC fue pensada, creada e impulsada en el 2003 y 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez. Eso es lo que argumenta la organización Súmate. Tania de Amelio, personaje que ya ha venido ejerciendo durante muchos años en el Consejo Nacional Electoral y vinculada también a la organización chavista, es abogada y se desempeñaba como rectora principal desde el 2009, por lo cual ha integrado 3 directivas del CNE. En el 2009 fue postulada por el Poder Ciudadano y designada a pesar de que su candidatura fue objetada por militancia política. Antes de ser rectora, la abogada fue diputada a la Asamblea Nacional por el partido Movimiento Quinta República. Como todos conocen, ese partido fue antecesor de el PCV. Ha presidido la Comisión de Registro Civil y Electoral. Alexis Corredor, él se define a sí mismo como dirigente político sindical y militante del PSUV en sus redes sociales. Es historiador egresado del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. En el 2007 fue electo como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente por la lista del sector de los trabajadores de la administración pública. Enrique Márquez, exmilitante de Un Nuevo Tiempo, fue expulsado de las filas de la organización por supuesta indisciplina partidista. El dirigente opositor fue electo diputado a la Asamblea Nacional en el 2015 y ocupó la primera vicepresidencia del Parlamento. El nombre de Márquez se incluye en las postulaciones que hicieron las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades. Es ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad del Zulia. Su carrera parlamentaria inició en el año 2000, cuando fue electo por el estado Zulia. También Roberto Picón, ingeniero de sistemas, ex asesor electoral de la Mesa de la Unidad Democrática. Su postulación es apoyada por Sinergia, una red venezolana que forma parte de las plataformas de la sociedad civil Foro Cívico. Fue preso político en el año 2007. Bueno, y los rectores suplentes: Griselda Colina, comunicadora social y directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Francisco Martínez, expresidente de Fede Cámaras, suplente de Enrique Márquez; Francisco Garcés, exministro de Hugo Chávez y exsecretario de Transporte del gobernador de Miranda; Héctor Rodríguez; Carlos Quintero, es rector del CNE desde el 2014, es suplente de Alexis Corredor. Leonel Patricia era responsable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Gobernación del Estado Miranda. Rafael Chacón, ex viceministro de Instalaciones Logísticas del Ministerio de Educación, es el suplente de Tania de Amelio. Gustavo Vizcaíno, exdirector del SAIME, y Samuel Bernal, economista y exdirector de la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE, suplente de Pedro Calzadilla. Conrado Pérez, exdiputado de la Asamblea, y Leonardo Arismendi, abogados especialistas en Derecho Laboral. León Arismendi es suplente de Roberto Picón. Bueno, mis amigos, aquí les presentamos pues una pequeña perfil de todos los que han sido nombrados. Como dice la gente de Súmate, se ha violado el artículo 269, que trata acerca de la no militancia en ningún partido político. Hay muchas expectativas, pero realmente a Nancy y Alan es importante saber si este nuevo CNE, que debe regir sus destinos por 7 años, pudiera ser atractivo para las personas, para el pueblo venezolano, para poder asistir a un proceso electoral. Si es efectivamente el artículo 296
artículo 296 y el artículo 9, numeral 4 de la Ley del Poder Electoral. Así que, bueno, mis amigos, por lo que podemos ver, se observa una violación, ¿no? Vamos a decirlo así, porque aún el Enrique Márquez ha sido exdirigente de la oposición y los que han nombrado supuestamente por la sociedad civil también forman parte del partido de gobierno. Bueno, ha sido cuestionada, amigos, la elección de la Asamblea Nacional. Se dice que le han dado varios calificativos y no pudiéramos esperar algo más que salga de allí, sino un acuerdo con los que gobiernan. Tiene usted la última palabra, amigo elector. ¿Se siente usted identificado? ¿Pudiera usted participar en ese proceso? ¿Es posible que ese CNE abra las puertas para un proceso electoral limpio, como lo establece la Constitución? Son las interrogantes que dejamos, Nancy y Alan. A ustedes, amigos, gracias por estar en sintonía, por seguirnos a través de nuestra emisora acá en Arauca, La Voz del Río Arauca 1110. Adelante, desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y de esta manera pues tenemos el segundo reporte de Oliver Luyano y con él cerramos nuestra edición del mediodía. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, a Alex Meneses Alans Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden ustedes, estamos en horario de 5 a 6 de la tarde a través del 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, en enlace también con Radio San José de Cúcuta y en Aruba con 91.5 FM Aruba Estéreo.